Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 10 de octubre del año 2023. Hoy, la mesa de análisis internacional. Nos acompañan las voces habituales en este espacio. Gustavo Calvo acá en estudio, buen día. Muchas gracias por la invitación, Emiliano. Muy buenos días, un saludo a la audiencia y disfrutando de un día de primavera en primavera, lo que parecía no tan típico. También está con nosotros Leo Harari allá en París. Buen día, buenas tardes. Buenas para todos. Incorporamos también como invitado en el día de hoy a Miguel Brechner, que los oyentes conocen de otras de las tertulias. Buen día, Miguel. Buen día, gente, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Tenemos tema único hoy, vamos a repartirlo en dos encares, en dos partes. Israel se encuentra en guerra desde el sábado pasado, cuando el movimiento islamista Hamas lanzó un ataque sorpresivo por tierra, mar y aire contra varias localidades de ese país. Más de 800 personas han perdido la vida del lado israelí y más de 2.600 resultaron heridas. Además, varias decenas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Del lado palestino, 687 personas murieron por los bombardeos de respuesta israelí y 2.900 resultaron heridas, según las últimas cifras de las autoridades locales. Pero hoy se agregó otro dato que falta terminar de entender, que difundió el ejército de Israel, en cuanto a que había encontrado 1.500 cadáveres de milicianos palestinos. Ayer el ejército de Israel ordenó un asedio completo a la franja de Gaza, el enclave gobernado por Hamas desde el año 2007, desde donde partió la ofensiva. ¿Qué implicó la orden? El cese del suministro de agua, electricidad y alimentos a este territorio de 360 kilómetros cuadrados donde viven más de 2 millones de personas. Por otro lado, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que retomaron el control de las localidades del sur que habían sido infiltradas por milicias de Hamas, aunque admitieron que todavía podría haber terroristas en la zona. Hamas, en tanto, advirtió ayer que cada vez que ocurra un ataque israelí sin previo aviso, procederá a ejecutar a uno de los 150 rehenes que mantiene cautivos desde el sábado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a sus conciudadanos que se preparen para una guerra larga y difícil, y llamó además a formar un gobierno de unidad nacional. Lo que Hamas vivirá será difícil y terrible. Vamos a cambiar Medio Oriente, decía Netanyahu. En las Fuerzas Armadas israelíes admiten que la operación terrorista de Hamas los tomó por sorpresa. Este es nuestro 11 de septiembre, comentó Nir Dinar, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nos sorprendieron, agregó. Bueno, empezamos y en esta primera parte con un par de preguntas. ¿Qué significa este ataque? ¿Cómo es posible que Israel haya sido vulnerado de esta forma? ¿Quién quiere empezar? Gustavo. Sí, hay que entender que, sobre todo en Medio Oriente, sucede mucho que, quizás como en pocas regiones del planeta, se dan tantos intereses divergentes entre países que tienen marcadas políticas domésticas conflictivas. En Medio Oriente está presente siempre estuvo una presencia, una influencia de Estados Unidos desde su génesis, de la génesis del Estado de Israel, que además tiene su propia dinámica interna. Un Barack Obama que en el 2016 empezó, por ejemplo, a no vetar una condena de Naciones Unidas a los asentamientos de los colonos judíos como ilegales, lo que empezó a dar una pauta al propio Netanyahu, que en ese momento estaba en el poder, de que Israel tenía que empezar en el futuro a tomar decisiones por sí mismo y con cierta autonomía. Estados Unidos no siempre iba a votar todo lo que ellos quisieran, no siempre iba a estar ahí, no iba a ser el respaldo casi automático que iba a manejarse en el futuro. Donald Trump, buscando la gloria, quizás implementó lo que se llamaron los acuerdos de Abraham. En aquel momento yo le di mucha importancia a esos acuerdos y creo que el tiempo me ha dado la razón en que cambiaron la dinámica interna del mundo árabe. Israel dejó de ser, no en un 100%, pero dejó de ser la principal variable de atención en muchos de los gobiernos árabes.
empezaron a darse cuenta de que el petróleo se acababa, empezaron a darse cuenta de que era el momento de empezar a tender redes de comercio, es una globalización exultante. Y bueno, y ahí aparecen un Marruecos, un Emiratos Árabes Unidos y también un príncipe heredero saudí muy afines a empezar a tender puentes con Israel. Bueno, y ahora se acercaba el acuerdo Israel-Arabia Saudita de restablecimiento de relaciones. Exactamente, y además un acuerdo previo entre Irán y Arabia Saudita para atender por lo menos aspectos puntuales de esa guerra en común que están llevando entre ellos en Yemen. Todo eso genera un cierto cambio de clima en la región, no tan bélico, más orientado a los negocios, más orientados a una cierta, podríamos decir, apuesta un poco más civilizatoria a la relación entre los países. Pero todo eso deja de lado, y esta es una perspectiva, quiero ser muy claro en los análisis en Milano, porque nos ha pasado mucho estos días, en que cuando uno explica las cosas que a uno le parece que están pasando, hay gente que interpreta que uno las esté justificando o dándole un sentido de valor, que no es lo que yo pretendo. Mi visión es que toda esta dinámica está dejando fuera de juego al pueblo palestino. Todas esas firmas en los acuerdos de Abraham, todas esas certezas que da Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que ahora sí tomó las riendas del poder de Arabia Saudita y por eso dio el paso que no quiso dar su padre de relacionarse con Israel. Todas estas cosas fueron hechas bajo la promesa de que Palestina no iba a ser olvidada. Y de hecho fue olvidada. No estoy, repito, haciendo juicios de valor sobre la razón o no, ni de Hamás, de ninguno de los grupos terroristas, ni siquiera del pueblo palestino, que es otra cosa, y del gobierno palestino, que es otra cosa. Pero es cierto que desde el punto de vista de alguien que desde hace 30, 40 años está criado en un clima de odio ideológico, religioso, viendo a Satán en la tierra a 76 kilómetros de distancia, y que ve que aquellos que eran sus amigos hoy no son tan enemigos de su enemigo, produce una cierta ansiedad y una serie de toma de decisiones que se iban a empezar a dar. Ahí está para ti la causa. No me animo a dar la causa. Del sábado yo creo es que una nadie respuesta sabe a todas esas negociaciones que estaban dejando a los palestinos, entre comillas, al costado. No lo quiero llevar hasta ahí porque no creo que nadie sepa la causa total de lo que ha sucedido ahora. Sí es cierto que ese clima cambió, eso es innegable, y eso puede propiciar una especie de viento en contra que permita que, bueno, se empiecen a tomar decisiones donde existe la sensación de que ya no hay nada que perder. Miguel, un primer apunte tuyo. Primera cosa, lo primero. Esto fue una masacre, un atentado terrorista de poca comparación en la historia. Es el equivalente a 21.000 muertos en Estados Unidos o a 4.000 muertos en Argentina. O sea, fue una masacre. A mí me irrita enormemente los resúmenes de noticias que hablan del ataque militar. No fue un ataque militar, fue una masacre, fue coherente con la ideología de Hamás. En este momento en el mundo hay dos países, dos regiones. Hay un país que es Irán, que quiere la destrucción del Estado de Israel. Muchos otros la pueden querer, pero no actúan en función de ello. Y una organización terrorista que se llama Hamás, que hay que ponerle nombre y apellido, que quiere la destrucción del Estado de Israel desde el primer día. Que haya negociado históricamente es otra historia. Entonces, yo creo que hay que tratar de entender por qué hoy, y no hace un año, o no dentro de un año, pero hay que tratar, lo primero que hay que entender es que hay una visión de querer destruir al Estado de Israel. O sea, a mí me irrita enormemente cuando, sin ninguna intención la mayoría, pero con alguna intencionalidad otros, enseguida hablan de la respuesta israelí, enseguida hablan de la ocupación. Cuando quieran hablemos de la ocupación, pero acá hablemos de un atentado, entraron... Sí, a ver, una serie de atentados. Sí, fue pero fue organizado masacrar como nunca. Bajaron... Y para ser más claros con lo que estás señalando y para que el oyente por las dudas se ubique, una de las acciones fue masacrar a 260 personas que estaban en un concierto jóvenes juvenil, que estaban participando de un concierto al aire libre, ¿no? Allí entra un grupo de milicianos con sus ametralladoras, con otras armas de fuego, a matar gente, punto, al que encontraron en el camino. Y al kibutz que ayer encontraron 106 muertos, entraron así, mataron 106, tuvieron secuestrados,
tomado rehenes de 100 y pico de personas. Yo, o sea, no le demos ¿cómo se llama? Entendamos el nivel o sea, en cualquier otro país que no fuera en Israel, la condena sería 10 veces más grande. Apenas pasa en Israel, empiezan a decir sí porque esto... A ver, después podemos hablar de todo, en la segunda parte podemos hablar de... No quiero que piense, de ninguna manera, al revés. Lo aclaré. No, lo tengo, pero a mí me gusta ponerlo, lo primero es lo primero. Es lo primero, estoy de acuerdo contigo. Porque creo que es muy importante. Contigo. Ahora... Y otra aclaración para los oyentes... recordando tus intervenciones anteriores en otras tertulias, Miguel hace este planteo desde un posicionamiento en la política interna de Israel en el que estás en la vereda de enfrente del gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿no? Absolutamente, y militante por el tema de la justicia y de todo, o sea, absolutamente yo hago este planteo desde alguien que está en contra de la ocupación desde el año 67 y en contra de las actitudes. Y entiendo todo lo que pasó este año, no me tienen que venir a explicar. Simplemente sé lo que pasó. Esto que pasó es inconmensurable, no es un ataque. Entonces, ese es el primer... Y sí creo que como la política, la guerra es parte de la política, los atentados terroristas se han popularizado históricamente. O sea, y voy a decir otra cosa muy conflictiva. Hasta el 11 de septiembre... los atentados en general eran contra organizaciones judías. En Múnich, en la Olimpiada, en los aeropuertos, en Entebbe. Y no importaba, siempre estaba la explicación de la ocupación. ¿No? En Argentina. Siempre está. Entonces, yo lo que sí creo es que esto es una reivindicación para posicionar a Hamas como el líder del mundo palestino, porque además han ganado una victoria muy importante desde el punto de vista militar en estos días. Sí, el ejército de Israel, el gobierno de Israel quedó humillado, ese podría ser el término, ¿no? Absolutamente, y sí creo que obviamente es una coordinación con otros para bombear los acuerdos de Arabia Saudita y Estados Unidos. Vamos con Leo ahora, que hasta ahora no intervino. Sí, es muy difícil sacar las emociones de arriba de la mesa en estas cosas, porque la brutalidad que se vive es muy grande, la sorpresa también, y en un medio como medio ambiente oriental, donde el componente de pensamiento mágico es dominante. Venimos de un bloque donde estabas hablando con psicólogos, creo que hubieran tenido su lugar también aquí, para tratar de comprender por qué una solución propuesta por la comunidad internacional al fin de la Segunda Guerra Mundial, con apoyo, excepto de los británicos, que le costaba un poco porque perdían el poder en la región, pero con el apoyo de la comunidad internacional y con una propuesta racional, financiada y esperanzada, desde 1948 está fracasando y se van apilando los cadáveres. Yo no entro en el asunto de ver quién es más malo. Hay 150 rehenes, es terrible. También hay 2.200.000 rehenes, y eso también es terrible, porque si le puedes apagar el agua, la luz, cerrar las comidas y bombardearle las casas, también los están tratando como rehenes. No es, eso ya sale de los elementos de juicio para tratar de entender las cosas. Hay un nivel superior. Vos fíjate que es una historia que se puede empezar hace 3.000 años. Entonces, desde el momento en que vos pongas la patada inicial, vas a estar contando una historia diferente. Y para peor, un poco para enganchar con los psicólogos que hablaban antes, el máximo de la sabiduría en la civilización hebrea la representa el rey Salomón, del cual todos recordamos la anécdota del niño que hay dos madres que se están peleando.
Y el viejo Salomón le dice, bueno, muy bien, tráigame una espada. Lo corto por la mitad y le doy una mitad a una mamá y la otra mitad a la otra. Y una que dice, no, 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 prefiero que se lo lleve, pero no maten a mi hijo. Y ahí demostró su hábil inteligencia. Hoy estamos en el mismo problema territorial, porque lo que se están jugando son kilómetros cuadrados. En los cuales un pedazo dice es mío y el otro pedazo dice es mío. Una de las razones por las cuales agarraron al Tzahal, al ejército israelí de sorpresa, es porque estaban en la Cisjordania, porque es ahí donde estaba habiendo la mayor cantidad de tensión. ¿Y por qué? Porque estos señores que piensan muy parecido al Hamas y que hoy tienen un par de ministerios en el gobierno israelí, seguían construyendo y colonizando tierras que se suponía que se debían devolver a los palestinos. Y la tensión estaba ahí, y el peligro de que pasaran cosas estaba ahí, y le saltó por otro lado. Eso es una de las razones de oportunidad. Para no hacerlo largo, porque sé que hay mucho para decir, a tu pregunta, hay una gran sorpresa. Yo no creo que fuera tanto sorpresa para todo el mundo. Los egipcios ya dejaron entender que ellos sabían y que habían avisado, por lo menos según decía CNN ayer de noche. Y después hay otros que están pidiendo que pase esto, porque aquel grupo mesiánico, ultraderechista y racista, que es parte de la coalición de Netanyahu, quieren la guerra total, porque no están dispuestos a repartir nada. Piensan que tienen derecho a todo el territorio de Israel, como lo mostró Netanyahu hace pocos días en la Asamblea General de Naciones Unidas, mostrando un mapa de Israel que no figuraba la Cisjordania y Gaza como partes independientes. Es decir, están avisando, hay una fuerza política pujante, con poder real, que quiere una guerra total, de manera de o matarlos, o que se vayan, o que se sometan. Estoy citando palabras del ministro del Interior israelí. Pero sí, Leo, sí. A ver, volvemos siempre al tema Israel. Podemos hablar horas de Israel, pero acá, históricamente, en cada momento que hubo algún líder que quiso la paz, hubo alguna complicación. Sadat hizo la paz, lo mataron. Rabin hizo la paz, o quiso la paz, lo mataron. Begin la firmó, no lo mató. No, pero ya, o sea, después de asesinar a Sadat, suben Shimon Peres y los atentados de Al-Fatah de la OLP en Jerusalén, en el Dolfinario, en el ómnibus, matan cientos de personas y obviamente favorecen a la derecha israelí. O sea, cada ataque terrorista lo único que hace es alimentar más y más a la ultraderecha israelí, y eso es parte del interés que tiene la autoridad, digamos, el Hamas y otras organizaciones terroristas, porque lo que tenemos que ver es la estrategia de una organización terrorista que lleva esto al punto en que lo lleva. El gobierno israelí tiene 1 millón de críticas para hacerle, y obviamente el mundo árabe, cada vez que tuvo posibilidad de llegar a un acuerdo, rechazó, porque con Barak y Clinton en Camp David, el que echó para atrás fue Arafat cuando tenían que firmar el último acuerdo. O sea, yo creo que acá hay una retroalimentación constante que siempre se prende fuego con los atentados terroristas. Este atentado terrorista es hiperdimensionado, pero los atentados en el 98 en la ciudad de Jerusalén, cuando le pusieron la bomba al Dolfinarium donde estaban bailando los gurises, era lo mismo, es alimentar, y obviamente mientras más provocas tensiones, más se alimentan las tensiones en los dos lados. Pero ¿por qué no pensamos por qué el mundo árabe está tratando de sacarse encima a los palestinos? Porque es la realidad. Lo que pasa, Miguel, es, vamos a eso. Hay un poquito de lo que dice Leo, es decir, ¿y qué tipo de análisis queremos hacer? Es decir, queremos pensar un poquito en esta matanza, porque la palabra es matanza. Bueno, nos vamos a escandalizar mucho. Todo lo que dijiste lo suscribo.
Te pido que no entiendas que mi explicación un poco geopolítica pretendía justificar nada. Pero después está el segundo tiempo, es decir, bueno, esto tiene que empezar a resolverse de alguna manera. Por más que Hamás ahora empieza a tener una especie de protagonismo en su lucha contra los infieles, o como quieras llamarle. Y las mujeres. Y las mujeres, sí, está bien, está bien. Yo no veo que esto sea un reverdecer del poder del terrorismo. Yo los veo reaccionando porque se quedan solos. Pero ¿por qué la pregunta es por qué pensás que el problema... mundo árabe se está olvidando de los palestinos? Porque la culpa no puede ser también eso de Israel. O sea, que Arabia Saudita, Emiratos, todos digan, ya está, no quiero saber más de ellos. Exacto, ¿Por qué te parece? No lo mires como culpa, miralo de esta manera. Es decir, ¿queremos resolver esto? Lo queremos resolver. Parte de este problema, sin llamarle culpas, es que hay problemas internos en quienes están allí presentes. Israel también, tú acabas de mencionar algunos y tú sos consciente de eso. Entonces, hay que recordar que Netanyahu salió del poder frente a una coalición que pretendía ser multivarial, pluralista, etcétera, y volvió al poder a caballo de los ortodoxos. La realidad es esa. Claro, pero no me respondés por qué centramos el problema en Netanyahu, que tiene muchos problemas, ¿tá? Y ojalá al terminar esta guerra haya suficiente investigación para ver quién es responsable de lo que pasó. Bueno, porque ese es otro de los tantos temas que se abren, ¿no? La investigación que viene sobre por qué ocurrieron los hechos del sábado sin que se los pudiera prevenir, y con una respuesta, cuando se registró que ocurría, una respuesta lenta, ¿no? Porque también pasó eso, ¿no? Pero mala. No la vieron venir, aparentemente no la vieron venir. Segundo, en el momento de la reacción, la respuesta fue lenta. Cuando más lees lo que pasó, más te agarrás de los pelos. Lo que yo lo que digo es tratar de pensar en otro aspecto, porque si siempre pensamos en el aspecto de un culpable, no, yo lo que digo no quiero hacer. Pero ¿por qué creemos nosotros, o Leo o vos, por qué creemos que el mundo estaba yendo a un punto en que los palestinos eran intrascendentes, que también era estrategia de Netanyahu, yo no estoy diciendo de que no, pero se lo estaba comprando la mayoría del mundo? ¿Por qué? ¿No tendrá algo que ver también de la poca acción del movimiento palestino de tratar de encontrar una solución? A ver qué dice Leo de esta pregunta, porque la discusión está abierta, ¿no? Entre los ejemplos que daba Miguel al principio, ya el asesinato de Rabin, que fue ejecutado por un extremista de derecha israelí. Por eso lo traje, Leo. Ahí está, es decir, tanto en el seno de la comunidad israelí como en la palestina hay un sector. En perspectiva. Yo quizás no fui demasiado claro cuando hablé, pero que decía que es mayor en porcentaje a los que tenemos en otras sociedades, porque están demasiado impregnados del Antiguo Testamento, para decirlo de una manera. ¿Cómo se llama este proceso que largaron estos locos de Hamás en estos días? Se llama el diluvio de Al-Aqsa, el diluvio. Y están siempre con el mismo esquema. Va a haber un gran desastre en el cual Dios va a decidir cuáles son los buenos y cuáles son los malos, y después todo se va a arreglar. Seguimos repitiendo un esquema bíblico que no es conducente hacia la paz, es conducente hacia la aniquilación de alguna de las partes. Había otro viejo sabio judío que decía que la mente humana era como un paracaídas, solo sirve cuando se abre. Si no abrimos nuestras mentes para otro esquema de solución para este conflicto, se va a seguir repitiendo hasta que no queden suficientes ejemplares de una u otra de las etnias, y entonces va a haber la paz de los cementerios. Tampoco es una frase mía, es de Kissinger. Y lo que pasa es que ahí seguimos cayendo en, no digo que lo hagamos por gusto, pero seguimos cayendo en la identificación de palestinos, Hamás, terroristas. Si Hamás fuera vencido militarmente, si Hezbollah de alguna forma fuera controlado,
si renunciaran los grupos terroristas o fueran de alguna manera derrotados inequívocamente en su intención de destruir Israel, ¿el pueblo palestino viviría feliz? O sea, no, el problema de los colonos seguiría ahí, por ejemplo. Entonces, los problemas son muchos a la vez y se retroalimentan. Por supuesto que no creo que jamás tenga razón absolutamente en nada. Pienso que además no representa a mucha gente. Pero el tema es que vive y pervive en un clima que está alimentado de otras culpas y de otras cosas que tampoco se resuelven. Pero si siempre haces lo mismo, ¿por qué pensás que va a haber un resultado distinto? Bueno, hagamos cosas distintas. Es exactamente lo hagamos que yo cosas estaba distintas. diciendo, Está bien. Al-Fatah tiene dentro de sí un cierto comportamiento que para Israel hoy, si no es aceptable, por lo menos controlable. Bueno, sigamos Estás esos hablando caminos. de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, Cisjordania. Cisjordania, de quien gobierna en Cisjordania. Sigamos ese camino. ¿Por qué no afianzamos un poco más las relaciones con ella, devolviendo territorios, creando un clima que sea un viento muy fuerte para cualquier terrorista? Porque cualquier terrorista lo que hace es mostrarte la prensa, Miguel, y te dice, bueno, mirá, pasó tal cosa en Cisjordania, en tal lugar, que siempre tiene una excusa. Dejemos de dar excusas. Pero es que es el mundo de las excusas. Arik Sharon, que no era un tipo progresista en algunas cosas, pero sí era un tipo muy inteligente, decidió un día, me voy a ir de Gaza. Se fueron de Gaza y dejaron a Gaza con un bloqueo, ¿ok? Yo nunca entendí por qué tiene que estar bloqueado Gaza, ¿tá? Pero nosotros que tenemos una mente occidental que todo lo queremos entender, consecuencias, causa, consecuencia, Hegel, etcétera. Y hay algunas cosas que están pasando que no están enmarcados en eso. Yo, o sea, creo que hay que encontrar una solución al problema, que es el segundo tema, ¿tá? Pero me cuesta pensar cómo cuando levantamos la vara del terror a estos niveles podemos pretender que una población esté dispuesta a confiar en nada. Bueno, pero a ver, como de lo que viene después, vamos a hablar en la segunda parte. Me gustaría que continuáramos en las preguntas que yo planteé. Salvo que Leo quiera agregar algo. Déjame decir una cosita que vos planteaste del tema de la seguridad y por cómo pasó esto. Ahí está, eso me parece que es importante. Una de las cosas que a mí me impresionó. ¿Cómo se explica que Israel se haya comido, entre comillas, esto? Entre otras cosas porque los palestinos estuvieron extremadamente eficientes en no usar comunicaciones electrónicas. Entonces, la gran ventaja de la defensa israelí era la escucha. Tener todo monitoreado, se mueve una mosca en tal lado, etcétera. Y al desaparecer eso, y la otra cosa es que cuando vos te crees la película y vos te crees autosuficiente y vos sos autocomplaciente, te pasa lo que le pasó a Israel. Viene un feriado y le das licencia a todo el mundo. Te pasa lo que le pasó a Israel ahora, como le pasó en el año 73. Porque todo indica, dicen los testimonios, que hubo ensayos de esto, que hubo maniobras preparatorias visibles, ¿no? Los vieron a ensayar enfrente y supusieron que eso era parte de una estrategia de molestar a Israel, pero no de atacar. O sea, hay un error de inteligencia gigante. Pero además venía un aniversario, ¿no? Por eso, o sea, 50 años de Yom Kippur. No, ya había pasado. Bueno, estaba ahí. No, a ver, es igual. La diferencia grande entre Yom Kippur y esto es que cuando estalla Yom Kippur todos sabían que el espía Marwan de Egipto había anunciado que empezaba la guerra, y acá todavía no hay investigación suficiente para ver quién sabía, quién no. Ahora, la otra cosa que cambió radicalmente es que hoy, después de la guerra en Ucrania, hay nuevas tácticas militares increíbles. O sea, vos con un dron chiquito le tirás una granada a un tanque. Y viene el dron, nadie lo ve, pum, así. No sé si vieron los videos de cuando le dispara el dron al tanque israelí. Sí. Y son drones que deben medir 1 metro, 1,30 m. Y no sé si vieron o sea, hay bueno, pero también... Pero también para eso tenés que bloquear. Pero también se emplearon parapentes que no tienen nada de fenomenal tecnología, y se empleó un bulldozer contra la valla, el límite que supuestamente era infranqueable. Al revés, yo creo que es increíble lo que pasó, pero la razón principal es que si vos no tenés escuchas y vos te basás en las escuchas y vos a su vez crees que no va a pasar nada porque estaban convencidos que no va a pasar nada, te metés hasta acá como pasó en Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur. ¿Tú tenés respuesta a esa pregunta de cómo fue posible que Israel no estuviera prevenido? Yo creo que hay una parte de la inteligencia israelí que se confió mucho en la artificial y poco en la natural.
tendría que darle más pelota a la inteligencia natural. Segunda cosa, la arrogancia, la ubris, como mencionaban ustedes ahora. Se piensan que son los campeones del mundo y cayeron en la trampa Netflix. Pensaron más en los episodios que en la realidad. Está todo... realmente es muy difícil manejar todo este proceso con racionalidad. Pues si vos lo mirás con racionalidad, se te desborda para todos lados. A mí me quedó una nota para hacer, que no me acuerdo si era en el diálogo con Miguel, pero jamás, de cual por supuesto no necesitaría decirlo, pero por la duda lo digo, me parece terrible la manera como operan, pero ganaron las elecciones. La única vez que hubo elecciones en Gaza y que pudieron participar, tuvieron mayoría absoluta y no les concedieron el poder. Lo que pasó en Egipto unos meses antes, que ganaron legítimamente los hermanos musulmanes y la comunidad internacional no iba a dejar que democráticamente vayan y dieron un golpe de Estado que todavía está vigente. Es decir, Hamás accedió legalmente y se fue. Probablemente desde el origen ya era, pero se fue empeorando con el tiempo, porque las condiciones se fueron empeorando. Hubieron 5 guerras, entre tanto. Del 2005 a 2006 ellos participan en un proceso electoral, después se retiran los israelíes, pero los dejan encerrados, después suben las intifadas. Es todo de una repetición del mismo esquema de funcionamiento, de antagonismo, del cual no se sale, que como bien se dijo, si repetís la misma causa, después no te sorprende tener la misma consecuencia, solo que cada vez son en una vuelta peor. Para terminar con lo de la sorpresa, yo creo que es una característica principal de los servicios de inteligencia de mear fuera el tarro. No se dieron cuenta que el talibán iba a entrar en Kabul, después de estar 20 años ocupando el país, el ejército más poderoso del mundo, y se vienen a desayunar cuando tienen 50.000 locos bravos ahí con su túnica. Es tremendo. Ahora estás recordando otro episodio, por la duda, paso limpio. Estás hablando de Afganistán, ¿no? Otra falla de inteligencia, entre comillas. No es que es otra falta, es que es lo que se repite en los servicios de inteligencia. A ver, si lo que dice, si cualquiera que hubiera analizado en frío y hubiera pensado, ¿qué van a hacer qué puede pasar para que se bloquee el acuerdo saudí-israelí-americano? La primera ocurrencia era esto. O Hezbollah o esto. O Hezbollah o esto. Sí. O sea, yo lo estaba esperando, Miguel. Yo lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque un acuerdo exitoso, Arabia Saudita, Israel, significaba borrar a los palestinos de toda relevancia internacional. Basta, no se habla más de ellos. Si quieren, tírenle caramelos con helicópteros, te da lo mismo. Pero ¿por qué pensás vos que los árabes quieren eso, o ciertos países árabes quieren eso? ¿Cuál es tu interpretación, Leo? Te voy a decir, ¿sabés cuál es el problema? La contradicción principal ahí es que los pueblos árabes le tienen simpatía a los palestinos, y los palestinos son los guardianes de la tercera reliquia más importante de la religión musulmana, que es la mezquita de Al-Kaaba, o Al-Aqsa, o Al-Kalfa, como la llames. Entonces, hay una masa popular de simpatía que la tienen. Se veían las imágenes en la tele. En el Yemen, las manifestaciones eran más grandes que las nuestras del 1 de mayo, en un país en guerra y empobrecido. Pero en todos los países árabes salieron con las banderas de Hamás. Eso es lo que está frenando a las monarquías árabes a ser más decisivos. Cerramos este bloque. ¿Te quedaba algo, Gustavo? No, y quería anotar una nota de optimismo. Yo igual no veo hoy el clima y el ambiente del 2006 en Medio Oriente. Es decir, esas cosas se han ido diluyendo. ¿Cuáles? Ese odio, ese Israel, toda la Liga Árabe pensando en su destrucción, digamos, eso ya no sucede y se ha ido aislando. Y cuando tú pones un muro, primero, no ves lo que está del otro lado, y lo único de garantía que tenés es que los que están allí adentro se retroalimentan.
¿Cuánto tiempo puede prolongarse esta guerra que ha quedado instalada en Israel y la Franja de Gaza? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué impactos allí en la región y más allá de la región? Bueno, por ese lado volvemos en la segunda parte de esta mesa de análisis internacional.